Dejamos atrás preocupaciones y heridas que estuvieron ahí por muchos años. Disuelta en 1830 la Gran Colombia y nacido el Ecuador a la vida independiente, se revivió en reiteradas ocasiones el reclamo diplomático y armado hacia el Perú por la toma ilegítima de extensas cantidades de tierra, llegando a agudizarse la relación entre ambos países en 1941, 1981 y 1995. Cualquier novedad nos comunicamos por este mismo medio a las próximo contacto QSD, fuera Fue una histórica travesía difícil de enfrentar que las nuevas generaciones comienzan a olvidar. Héroes sacrificados y algunos anónimos guardan historias que los medios de comunicación no alcanzaron a contar. Y esos medios, sus periodistas, fueron también protagonistas. Entrevistamos a 3 corresponsales de guerra que informaron al país y al mundo en 1995 a través de prensa, radio y televisión desde la zona en conflicto. Son los hechos no revelados de la victoria obtenida en el CENEPA, que cerró heridas abiertas por años. Llevé mi grabadora, una laptop que en ese tiempo no eran tan buenas porque a cada rato se iba la luz, mi grabadora, mi cuaderno de apuntes y 2 millones de sucres en efectivo. Imposible cheques ni nada, y 2 millones de sucres en efectivo, me acuerdo que eran billetes de a 100 y de a 1000. Byron Rodríguez era el corresponsal enviado por Diario El Comercio. Él fue alumno del colegio militar y por azares de la vida esto le llevó al conflicto. Mis editores, mis jefes superiores sabían que yo estaba en el colegio militar y que yo tenía contactos de los militares. Ese fue el nexo, el gancho. Entonces decía, Byron, tus compañeros están allá. Yo sé que están allá, me dijo Miguel Rivadeneira. Le digo, claro, están allá, yo he hablado con ellos. Entonces tú eres el hombre, el primer corresponsal que va a ir allá. A finales de 1994, la situación en la frontera sur subía de tono y el mando militar conversó con la prensa para que estuviese preparada. El general Moncayo nos pidió que no publiquemos esto, no lo digamos que era un secreto, pero que conversemos con nuestros jefes y nos preparemos. Fue un gran impacto. Ahora los periodistas recibían las noticias. Los militares les dijeron: señores editores, aquí va a haber una guerra. Eso no podemos publicarlo, pero ya preparémonos. Los periodistas ecuatorianos vivieron de cerca y desde el inicio el conflicto. Mi experiencia de cobertura del conflicto del CENEPA en el año 95 fue sui generis, porque yo entonces era un joven periodista de Radio Quito. No me correspondía a mí esa cobertura porque era uno de los más nobles periodistas en la estación radial. Pero el corresponsal que debía ir enfermó y Freddy Paredes tuvo que enfrentar ese reto. Para mí era un premio. Yo era un joven periodista que tenía un par de años apenas haciendo este oficio y me fui encantado, claro, con la preocupación de mi familia. El joven periodista no sabía lo que iba a enfrentar. Llegó a Patuca y nos cuenta lo que más le llamó la atención. Las condiciones, ¿no? Porque si bien es cierto, como periodista y como ciudadano yo conocía el oriente, la zona selvática ecuatoriana, no había trabajado allí, la inclemencia del tiempo, el toque de queda. Llegamos cuando había todavía un toque de queda, había que apagar las luces a las 10 de la noche, nadie podía salir de sus casas a partir de esa hora. Los periodistas teníamos un salvoconducto. El 26 de enero estalló oficialmente el conflicto del CENEPA en el lado oriental de la fronteriza Cordillera del Cóndor. Soldados ecuatorianos, por tierra y aire, se enfrentaron al final. Se reportaron 31 bajas de nuestro lado y 120 del país del sur, hasta el 28 de febrero, cuando se registró el final del conflicto. Los corresponsales de guerra vivieron hombro a hombro con los militares la crudeza de la guerra. Nosotros vivimos el periodismo en carne propia en la cobertura del conflicto bélico y
a muchos nos ayudó a formarnos y nos marcó nuestra carrera. Una leyenda del periodismo ecuatoriano, Alfonso Espinosa de los Monteros. Por primera vez, y luego de 22 años, cuenta sus vivencias más íntimas, que le dejaron los caminos fangosos y minados que los soldados recorrían a diario para defender nuestra soberanía. Se iba hasta un punto que le llamaban el Maizal, y ahí no soltaron, porque el helicóptero no se bajó, sino que no soltaron ahí a todos los que fuimos, y de ahí sí unos 5 kilómetros a Tiwinza, por una trocha bien enlodada, ¿no? Y minada. Pero ese era el riesgo, ¿no? Y había que correr. Entonces, era un periodista, un soldado, un periodista, un soldado. Y fuimos hasta que llegamos ahí. Uno de nuestros soldados anónimos le salvó la vida a don Alfonso. Yo supe lo de la mina porque no nos dijeron nada. Cuando yo tenía los lentes aquí, metido en la camisa, y se me cayeron. Entonces yo me agacho a coger los lentes y veo pues así un alambrito que en el lodo, ¿no? Que pensé que era la pata de los lentes. Entonces el soldado se da la vuelta y me patea, así, ¡pam!, me empuja. Y me dice, cuidado, eso es una mina. Acá están sus lentes. Me salvó la vida porque ahí hubiéramos volado, algunos. Y es que así trabajan nuestras Fuerzas Armadas, sin mirar rostros. Marchan por un ideal. Ahora que tanta falta hace la convicción y la entrega desinteresada por algo tan grande como la patria que lo vio nacer, es pertinente pensar en lo importante. Normalmente los periodistas nos vinculamos con el carácter que tienen las noticias. Más razón todavía cuando se trata de una cosa así, tan importante en la que está un país de por medio, ¿no? Entonces, claro, para nosotros fue un shock mucho más fuerte que para la gente común. La gente común se informaba, estaba enterada de lo que pasaba, pero no sabía todo lo que nosotros teníamos que hacer para poder desarrollar la tarea. Y lo que emocionalmente teníamos que vivir también, porque todos pensábamos que bueno, los peruanos siempre han sido superiores a nosotros militarmente y de nuevo nos iban a ganar, pues, ¿no? Felizmente las cosas se dieron de otro modo, los resultados fueron muy buenos. Esta cruda y nueva experiencia unió a todo un país. La prensa se sumó a la lucha y fue un actor preponderante a la hora de informar, pensando primero en Ecuador. Se estaba labrando una victoria. No tendremos muchos medios, pero sí la voluntad de la fuerza de todo un conglomerado que se llama Ecuador. Si yo pudiera irme, yo me voy, señor, me voy, porque mi patria es primero. Y si tenemos que ir a la frontera, iremos dispuestos a morir por nuestra patria. No podíamos entrar en una suerte de primicias porque al intentar buscar una información exclusiva para mi medio podía romper una suerte de esquema planificado por los militares. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eso nos contaban luego los militares con quien entrábamos una gran amistad desde aquel entonces. Nosotros no podíamos informar que estaban en tareas de abastecimiento, por ejemplo. Le decíamos, pero ¿por qué no podemos informar que están haciendo abastecimiento? Algo tan inocente como aquello. Entonces después, ya pasado algún tiempo, nos decía, si ustedes informan que estamos en abastecimiento, ese es un momento importante para que las tropas del otro lado, las tropas enemigas, aprovechen el descuido que tenemos del frente, porque estamos recibiendo a nuestros compañeros con municiones, con alimentación, y podemos ser presa de un ataque. Ese tipo de consideraciones militares no teníamos los periodistas y tuvimos que aprenderlas sobre la marcha. Todos aprendimos juntos. Y de todo ese aprendizaje, lo más grande que nos dejó esta experiencia es que juntos podemos hacer grandes cosas. Nuestro poder radicaba en la unión. La prensa también se unió. La prensa ecuatoriana se unió mucho por una causa, por el país, por la defensa del país, por la defensa del Ecuador. Es decir, ahí no hubo, yo soy del Comercio, yo soy del Universo, yo soy de Gama TV, Canal 10 o Canal 8. Y así en todos los ámbitos. No había razas, no existían regionalismos.
Por eso vencimos. Estamos donde estábamos y no hemos retrocedido ni un paso hacia atrás. El presidente peruano Alberto Fujimori estaba dispuesto a todo, incluso a mentir, pero no contaba con el respaldo de su pueblo. Tiwinsa era la obsesión peruana. El presidente Fujimori viajó a la zona de combate y decía estar en ese lugar. Había una advertencia más grave para el Ecuador. Valcomoncayo se asustó. Dijo, ¿qué pasó? Le digo, pasa esto. Dice, sí, pero es un mentiroso. Pero hay que decirle, le digo, si no, esto es sobre todo es un desaliento para los ecuatorianos. Decía que Tiwinsa está en manos del Perú, en voz del propio presidente Fujimori. Eso motivó que dejemos la comida ese instante los periodistas y nos volvamos inmediatamente a Patuca. Yo concretamente hice eso, pude recabar información donde el presidente Fujimori decía que Tiwinsa es peruano o ya estaba en manos peruanas y me volví inmediatamente a Méndez para tomar un teléfono y hacer un despacho urgente que desmienta aquello que ya conocía el país a nivel nacional de que supuestamente Tiwinsa estaba en manos peruanas. El desmentido elevó aún más el coraje y valentía de nuestro pueblo y soldados. Dije, mañana hay que estar ahí, hay que salir de ahí y decir, aquí, esto es Tiwinsa, aquí estamos. Y aquí está la guarnición ecuatoriana. Y al fin, Tiwinsa. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Ustedes están para escuchar, para valorar y para estimular el esfuerzo de los soldados de la patria que aquí en Tiwinsa están dando una lección histórica a las futuras generaciones. Esta operación de engaño, que no prosperó por la acertada gestión del mando militar y los medios de comunicación, era una medida desesperada por los derribos de aeronaves que se produjeron días antes. Nos referimos al 10 de febrero de 1995. A las 12:30 de este histórico día, el Sistema de Defensa Aérea de la FAE, que se encontraba en alerta, detecta 5 aeronaves peruanas en los radares ecuatorianos y dispone a 2 escuadrillas dirigirse a la zona de conflicto. En Taura, la escuadrilla Conejos estaba integrada por el mayor Raúl Banderas Dueñas y el capitán Carlos Uzcategui, en 2 aviones Mirage F-1, y la escuadrilla Broncos, formada por 2 aviones Cafir, al mando del capitán Mata y el teniente Moya. Banderas relata el momento del cruce en el aire. Me acerqué mucho más, estábamos casi a una velocidad supersónica, íbamos a unos 900 kilómetros, 950 kilómetros por hora más o menos, acercándonos siempre a los aviones. Siempre íbamos con una velocidad de acercamiento, hasta que logré identificar la silueta del avión Sukhoi. Es un avión supersónico, bombardero, ruso, podía lanzar bombas y también defenderse con misiles que cargaban en los aviones. Logré acercarme hasta que ya los vi bien, como les digo, y ahí sí inmediatamente procedí a disparar el misil. El misil mío salió, le impactó al avión, el avión no explotó, así que decidí disparar un segundo misil al Sukhoi. Miré nuevamente y le disparé, y ese misil fue y le impactó en medio avión. El avión se paró en el aire, literalmente se paró en el aire y comenzó a caer en barrenas y entorchado para abajo. Este hecho histórico en Sudamérica era el primer conflicto aéreo supersónico en el continente y produjo un quiebre en la dirección del conflicto. Ecuador se alzaba victorioso. Fue una fiesta. Lamento mucho por el derribo de los aviones peruanos y la pérdida de vidas humanas, pero era nuestra defensa, con todo justicia y derecho, ¿no? Teníamos que defendernos. La palabra que defino fue una fiesta. Y yo estaba en la garita de Patuca con otros periodistas y recuerdo que transmitieron por radio. Acaba de caer un rojo, acaba de caer un avión rojo. No dijeron todavía el nombre del mayor Banderas. Nuestros aviones acaban de derribarlo. En segundos
Toda la gente lo que dijo fue viva, bravo, aplaudieron y viva la aviación ecuatoriana, viva nuestros valientes pilotos ecuatorianos. Lo que vivimos en el CENEPA cambió totalmente las cosas. Y sobre todo este hecho maravilloso, digo yo, este accionar perfecto, increíble, esta operación que hizo la Fuerza Aérea ahí, porque parecía mentira, pero aviones ecuatorianos derribaron aviones y helicópteros peruanos. Era como para no creer, ¿no? Era una cosa así, no sé, en película tal vez uno lo imaginaba, pero no como una cosa real. Y nos hizo autovalorarnos mejor como país, como pueblo. Ese 10 de febrero fue declarado el Día de la Victoria Aérea del CENEPA y Día de la Aviación de Combate. Una vez producido el derribo, las tropas rojas tuvieron un gran revés en sus aspiraciones expansionistas. Volvía la calma, con soberanía al Ecuador. Sin lugar a dudas, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con la presencia de sus aviones de combate, nos daba una suerte de seguridad, yo podría decir, una suerte de respaldo enorme al trabajo que hacían en tierra los miembros del ejército. El mayor Raúl Banderas derribó un Sukhoi 22, el capitán Uzcategui otro, y el capitán Mata un A-37B. Ecuador venció, todo su pueblo lo hizo. La valentía de Banderas provenía de millones de estudiantes, madres, trabajadores, de esos héroes que día a día luchan honestos por sus ideales. La guerra por el amor propio, vencimos. La guerra en contra de los abusos, vencimos. La guerra informativa, vencimos. Nos organizamos mejor. Por eso empezaron a venir, todos los medios internacionales venían acá, incluyendo los peruanos. Pero se informó muy bien y se provocó, como usted dice, esa cohesión entre los ecuatorianos. Creo que el papel de los medios fue muy importante ahí, porque nosotros levantamos la bandera junto a los soldados, ¿no? Y salió bien y ganamos la guerra informativa también. Entonces nosotros en nuestro trabajo, yo recuerdo que en ese cuartito de caña, con poca agua, nos bañábamos cada 2 días, mejor nos íbamos al río a bañarnos, colgábamos una linterna y ahí escribíamos. Mucha fuerza, mucho valor de los periodistas, le dieron honor, le dieron orgullo, le dieron mucho patriotismo a nuestro país. Yo creo que el Ecuador, yo no tengo ningún inconveniente en decir una gran verdad. Yo creo que el Ecuador después de la guerra del CENEPA fue otro, un país con más orgullo, con más identidad. Yo creo que recuperó el amor propio de una nación que tenía una herida abierta que no se había podido sellar por largos años, me refiero al protocolo de Río de Janeiro, y que fue necesario un enfrentamiento bélico, que se sepa triunfador el Ecuador, que se sepa ganador y escribir nuevamente una nueva historia a los ecuatorianos. Los políticos, a partir de ese momento, no supieron mantener encendida la llama del amor propio y la unión popular. Han pasado 22 años y nuestros héroes siguen luchando en silencio y en solitario. Que la victoria del CENEPA y la valentía de todo un país nunca sean olvidados. La fe en uno mismo, en un solo puño, con un corazón latiendo, es el único camino para ser grandes. Ya demostramos que nuestro lema de vida es vencer o vencer.